Quiero abordar en este video la crisis que se está viviendo en este momento en Estados Unidos, que plantea un reto y un desafío porque es una protoguerra civil que se está gestando en este momento dentro del imperio, donde el epicentro más visible de esa lucha es la ciudad de Los Ángeles, pero esto se está batallando no solamente en Los Ángeles, sino en muchos otros espacios del territorio del Estado imperial estadounidense. Y que está muy invisibilizado en otras partes, pero lo que tenemos con mayor visibilidad es lo que está ocurriendo en Los Ángeles. Y quisiera aprovechar esta oportunidad para discutir las implicaciones de lo que está ocurriendo ahí. Estamos ante unos sucesos realmente extraordinarios donde los migrantes centroamericanos, pero sobre todo mexicanos, se han lanzado a desafiar la represión y las deportaciones del régimen de Trump. Fíjate que la consigna se oye Latinos Unidos, eh, Pueblo Unido, se oyen consignas así de ese tipo, con las banderas mexicanas afuera. O sea, eh, el pueblo unido jamás será vencido, latinos unidos, cosas así. Una cosa sin precedentes, con las banderas mexicanas, con todos los símbolos latinos. Es como si después de 150 años de colonización del sudeste, ¿no? De la parte norte de México, el sudeste de Estados Unidos, pues es como si estuviéramos todavía en 1848, pues tenemos una población latina creciente enorme. Ya en California son la mayoría de la población de California, pero no solamente en California, sino en varios estados del sudeste. Los latinos son la población mayoritaria y de más crecimiento en todo Estados Unidos. Bien, este contexto es importante que lo tengamos en cuenta. El contexto de cómo los estimados de población demográfica del gobierno estadounidense desde principios del año 2000, se estima que los blancos estadounidenses van a ser una minoría demográfica en todo el país y que la población de las minorías, la que más crecimiento tiene, un crecimiento exponencial geométrico, somos los latinos. Y los latinos, el crecimiento es enorme y esto pone una disyuntiva, ¿no? Yo escribí un artículo que quisiera que pusieran debajo de este vídeo, un artículo que se titula Los latinos y la descolonización del imperio estadounidense en el siglo XXI. Ese es un artículo del 2007. Y ese artículo yo lo escribí en el contexto de las luchas que van a haber en el siglo XXI. ¿Qué pasa? Que en el 2006, si recuerdan, hubo eh, una represión sobre los movimientos de migrantes. Hubo unos intentos de la administración de George Bush de restringir el otorgarle el green card, ¿no? La residencia a millones de migrantes, poniendo políticas restrictivas. Y si recuerdan, en la primavera del 2006 hubo movilizaciones de millones y millones de migrantes, la inmensa mayoría latinos, eh, donde en esas movilizaciones se dedicó un día sin migrantes y paralizaron la economía, sobre todo la economía agrícola de Estados Unidos, la economía industrial. eh, y eso ocurrió entre marzo y mayo del 2006. Y hubo varios paros, pero sobre todo hubo movilizaciones. Y se dio la movilización más grande de la historia de los Estados Unidos. Una movilización en más de 120 ciudades, movilización de millones y millones de personas en las calles.
donde la inmensa mayoría o sea, eran todos en su mayoría migrantes, pero la inmensa mayoría eran latinos. Y lo pudimos ver en la ciudad de Chicago, en las grandes ciudades quedaron paralizadas. Hubo movilizaciones de millones en las calles en Los Ángeles, en Nueva York, en Chicago, en las grandes ciudades, en Dallas, por más de 120 ciudades en todo el país. Eso creó un impacto enorme en los Estados Unidos, porque claro, nunca en la historia de Estados Unidos hubo una movilización tan grande como esa. A partir de ahí, yo escribí ese ensayo, Los latinos y la descolonización del imperio estadounidense en el siglo XXI, porque eh, en, en las próximas décadas ya se vaticinaba por los estimados demográficos del Estado norteamericano que los latinos iban a ser la mayoría de más crecimiento, la minoría de más crecimiento, y que los blancos americanos iban a ser minoría demográfica en todo el país para la década del 2040. Eso probablemente hay que ver qué pasa en los próximos años, pero puede que incluso se acelere y que sea en la década del 2030 que ocurra esto. Pero esto ya está ocurriendo en un montón de estados de Estados Unidos. Por eso hay que entender este fenómeno porque la supremacía blanca estadounidense se siente amenazada por el crecimiento vertiginoso de las poblaciones no blancas, pero sobre todo de los latinos. Entonces, ese crecimiento hace que los blancos americanos se sientan que de alguna manera los latinos eh, pudieran reclamar el país, ¿no? Pudieran en algún momento hacer un reclamo sobre el país. Dada la historia de Estados Unidos, que es un colonialismo de población, es decir, como en el caso de Palestina, son colonos que llegaron ahí a través de genocidios, se quedaron con el territorio de los pueblos originarios, pero también del pueblo mexicano y de otros pueblos. Ellos siempre tienen este temor de que en algún momento se vire la tortilla. Y claro, el crecimiento poblacional de los latinos es imparable. Por eso la obsesión de Trump con la muralla, ¿se acuerdan? En su primer mandato presidencial, que quería poner una muralla en la frontera, porque ellos están desesperadamente buscando maneras de reducir el crecimiento poblacional de los grupos latinos sobre todo, pero los grupos migrantes, porque ellos sienten que así van a poder evitar lo inevitable, que es que los blancos americanos se van a hacer minoría demográfica en su propio país. Esta situación abre un potencial, no digo que sea inevitable, porque ya vimos a Barack Obama, un negro que estaba en la Casa Blanca, ¿bien? En la Casa Blanca. La casa siguió siendo blanca. O sea, no hubo ningún cambio estructural, era un cambio de cosmético, de maquillaje. Este, y por tanto, uno no puede plantear una cuestión determinista de que porque hayan una mayoría demográfica no blanca, que va a haber un cambio en la política imperial. Eso no es, vamos, no es deterministamente decidido, sino que es algo que requiere de una construcción de subjetividad en las poblaciones no blancas para ver un cambio estructural en el país. Sin embargo, esto abre un potencial, porque si las minorías son las mayorías, entonces abre un potencial de que se pudiera radicalizar la política, de que se pudiera aspirar a, de alguna manera, hacer un cambio radical dentro de Estados Unidos contra la supremacía blanca, que de alguna manera hay un cambio contra ese Estado imperialista, ¿no? Que afecta a millones de seres humanos a través del mundo. Y como los migrantes tenemos familia en los países oprimidos por ese imperio, siempre está el potencial de que los latinos, si se empoderan, pudieran llevar a cabo una política de antiimperialista dentro del propio imperio. Por eso yo siempre he dicho,
las luchas antiimperialistas en el siglo XXI requieren necesaria e inevitablemente de la alianza con, sobre todo, las minorías inferiorizadas racialmente dentro del país, como, como, un, como una población estratégica que hay que movilizar en la lucha antiimperialista, uno desde adentro del imperio y otro desde afuera. Y en este caso los latinos son una población estratégica. Este, eh, Eso por un lado, ¿no? Yo quería dar este contexto un poco para que se entiendan las cosas que están pasando. Entonces yo decía, mira, en el 2000, ya en el 2007, yo decía en ese artículo que el siglo XXI va a ser lo que va a ser la lucha central del siglo XXI es la lucha entre aquellos que quieren mantener las relaciones de dominación coloniales dentro del imperio y aquellos que luchan por descolonizar el imperio desde adentro. Entonces, esa lucha que empieza con las movilizaciones de millones de migrantes en el 2006, se va a intensificar en lo que va de este siglo. Eso lo planteé yo en ese momento porque yo veía venir por un lado, los cambios demográficos, por otro lado, con la dominación y explotación de los pueblos que ahora son las mayorías demográficas de muchos estados, queda evidente que hay una situación de apartheid, de supremacía blanca, porque hay una minoría de blancos que siguen dominando estados donde la mayoría no son blancos. Entonces se ve con una claridad así casi transparente la supremacía blanca dominando a poblaciones mayoritarias, a lugares donde la población es mayoritariamente no blanca. Entonces, esto genera unas contradicciones y unas tensiones enormes porque la mayoría de las poblaciones en esos estados pues están siendo totalmente discriminadas. Los recursos de esos estados se concentran en una minoría de poblaciones blancas, es decir, se establece un sistema de apartheid tácito socialmente dentro de las grandes ciudades de Estados Unidos, dentro de las metrópolis. Eso queda muy evidenciado para cualquier persona que pase por alguna de las grandes ciudades estadounidenses y va a ver cómo, por eso en muchos estados hay, por ejemplo, latinos que ganan elecciones como alcalde. Bien, hay negros que ganan elecciones como alcalde porque tienen los números demográficos dentro de las grandes ciudades. Pero esto está pasando a nivel estatal, a nivel de los estados. Entonces, esto tiene unas repercusiones enormes porque, claro, la obsesión de la extrema derecha supremacista blanca de Estados Unidos es cómo detener el crecimiento poblacional de los no blancos, cómo garantizar que los blancos sigan siendo la mayoría demográfica del país. Ellos le tienen terror a perder esa mayoría demográfica porque se sienten que van a perder el poder. Entonces, de eso se trata precisamente. Para el que no entienda esto, lo que pasa por adentro del imperio, pues pareciera como una obsesión media loca ahí de Donald Trump y de la gente que lo sigue. Fíjate que lo siguen millones y millones. O sea, él ganó, vamos, por una abrumadora mayoría las elecciones, prometiendo Let's make America great again. O sea, hagamos de América grande otra vez. Pero ese eslogan eh, tiene una connotación muy clara para cualquier persona que viva dentro de Estados Unidos, porque lo que significa es Let's make white America great again. Hagamos de la América blanca grande otra vez. Eso es lo que está, vamos, sutilmente planteado en esa consigna. Y eso lo entiende todo el mundo. Lo entienden los blancos y lo entienden los no blancos, que es un mensaje de supremacía blanca, lo que significa el movimiento que se llama MEGA, que este movimiento, MAGA es que se llama, Let's Make America Great Again, MAGA. Y si se fijan, la gorra de Trump dice MAGA. Todo ese movimiento dice MAGA, que es esta consigna, que es hagamos, que realmente lo que significa es hagamos de la América blanca grande otra vez. Entonces,
esta obsesión tiene que ver con un tema de las relaciones de fuerza dentro del imperio. El imperio se está cayendo, los blancos sienten que están perdiendo privilegios, sienten que económicamente están siendo realmente afectados, sienten que su nivel de vida ha caído. Y entonces, una manera de desviar la atención de los trabajadores y las clases medias blancas de la crisis sistémica del sistema capitalista, etcétera, para que su descontento no se canalice contra el sistema, es que vienen estos demagogos fascistas como Trump a decirle a la gente que el problema son los migrantes. Y entonces desviar la energía y el descontento de las poblaciones blancas, en lugar de ese descontento, canalizarse contra Wall Street, canalizarse contra el Pentágono, canalizarse contra la élite política gobernante en Washington, que están generando un déficit enorme del Estado americano a través de guerra innecesaria, que benefician a 7 compañías militares americanas y cosas por el estilo. En lugar de generar una redistribución de riqueza para favorecer al 1%, ¿no? Pues mucha gente ese descontento, en vez de luchar contra todas esas políticas, lo canalizan contra los migrantes. Y entonces ahí está Trump eh, eh, canalizando la energía de las poblaciones blancas por la expulsión de los migrantes. Entonces se ve muy claro, de manera muy evidente, cómo todo el esfuerzo de Trump es desviar la atención de los problemas sociales de fondo y poner a la gente, sobre todo a las poblaciones blancas, a movilizarse contra las poblaciones no blancas. Entonces, lo cual es una pérdida de energía, de esfuerzo, de tiempo, de todo, eh, y, que, y que eso va camino y tiene todo el potencial y toda la pinta de una guerra civil. Este, Tenemos que entender también que Estados Unidos se ha estado batallando entre dos formas de supremacía blanca. Una es la multicultural liberal, el multiculturalismo liberal, donde lo que hacen es eh, cambiar cosas para no cambiar nada. En otras palabras, poner un rostro negro en la silla presidencial, poner un rostro negro en el Departamento de Defensa, poner un rostro negro en la Seguridad Nacional, poner un rostro de un latino en la Secretaría de Justicia, poner un rostro de, etcétera, poner rostros de los sujetos inferiorizados racialmente, en la administración federal del Estado americano. Eso lo vimos bajo Bush, eso lo vimos bajo Clinton. O sea, fíjate que esa política de multiculturalismo liberal la practicaban republicanos y demócratas, porque era la manera en ese momento que ellos entendían más inteligente de administrar la supremacía blanca. ¿Cómo hacemos para que ahora que somos minoría demográfica en muchas ciudades, en muchos lugares, y que lo vamos a seguir siendo y se va a intensificar en el siglo XXI, para que los blancos sigan dominando y no se cree una situación de polarización, ¿no? De polarización entre blancos y no blancos? Pues ahí viene el multiculturalismo liberal, que lo que hace es distribuye a las poblaciones no blancas, a las poblaciones inferiorizadas racialmente, migajas, para que brinquen y salten en su carnaval, les reconoce de manera superficial su identidad. Incluso hay un mes que se llama el Black History Month, el mes de la historia de los negros, en el mes de febrero, en los Estados Unidos. Esa, le dedican cierto reconocimiento superficial, incorporan élites de esas poblaciones en la administración del Estado para darle un rostro multicultural y vender la idea que el racismo y la discriminación ha terminado, cuando en realidad los millones de personas que representan esas élites negras o latinas o asiáticas siguen en el mismo sitio, siguen estando en el escalafón más bajo de la estructura social. Siguen siendo sujetos inferiorizados racialmente en el fondo de la estructura social, con niveles de pobreza enormes, niveles de discriminación en los mercados laborales enormes, etcétera. Pero das la ilusión de integración poniendo rostros multiculturales a nivel del Estado. ¿Qué pasa? Eso
entra en crisis porque en la crisis del 2008-2009 se genera un movimiento de parte de la extrema derecha y sobre todo de blancos empobrecidos que rehúsan seguir haciendo concesiones multiculturales a las minorías inferiorizadas racialmente. Y empieza todo un movimiento, el Tea Party, no sé si se acuerdan de eso, el Tea Party, un movimiento que surge en la crisis 2008-2009, que se intensifica y termina con Trump como el representante que canaliza y capitaliza de ese movimiento que va contra el multiculturalismo liberal y quiere retornar a las viejas formas de apartheid. Bien, el multiculturalismo liberal se gestionó cuando, cuando se pasó la enmienda de la Constitución de Derechos Civiles en el año 64, que ahí termina el apartheid formal de los Estados Unidos. Digo formal porque el apartheid nunca ha terminado. Se generaron nuevas formas de apartheid, es decir, neo-apartheid. Según a nivel internacional pasamos del colonialismo a nuevas formas del colonialismo, es decir, al neocolonialismo. A nivel doméstico en los imperios se pasó del apartheid a nuevas formas de apartheid, al neo-apartheid. Entonces se ilegalizó el apartheid formal que existía en los Estados Unidos, se ilegalizó en el año 64 con la reforma de derechos civiles, producto del movimiento de derechos civiles liderado por Martin Luther King, pero también con la participación no solamente de poblaciones negras, sino también latinas, chicanas, poblaciones asiáticas, etcétera. Pero ¿qué pasa? La supremacía blanca no terminó porque acabara el apartheid. Inmediatamente se ingeniaron una nueva forma de gestionar las diferencias, que es lo que se conoce como el multiculturalismo liberal, donde ahora siguen haciendo lo mismo, pero dándole un rostro multicultural al poder blanco. Entonces, y multirracial, ¿no? Al poder blanco. Y entonces, pero todo sigue igual, la supremacía blanca sigue igual. Obama se sentó y estaba sentado en una silla en la Casa Blanca. Es decir, la casa siguió siendo blanca. La casa nunca dejó de ser blanca. Entonces, tú estás administrando un negro que está administrando un estado de supremacía blanca. O sea, la estructura nunca cambió. Lo que hicieron fue poner rostros ahí para generar una confusión ideológica en mucha gente que ha funcionado por mucho tiempo, ha funcionado eso bastante bien, pero ¿qué pasa? Viene ahora un cambio en la política de las élites con Trump, que representa ese sector de blancos empobrecidos afectados por la crisis 2008-2009, que perdieron sus viviendas en esa crisis. 12 millones de americanos perdieron sus viviendas. Estamos hablando, si pones una familia de 3 personas, que es un número conservador, estamos hablando de 36, 40 millones de personas que se quedaron en la calle y muchos de ellos blancos empobrecidos. Entonces, ahí viene un movimiento de ahora pasar nuevamente, intentar restaurar el apartheid de viejo cuño en los Estados Unidos, poniendo ahí nuevas formas. O sea, el multiculturalismo liberal siempre funcionó poniendo ese rostro multirracial y multicultural a la representación del Estado, pero al mismo tiempo tenían el complejo militar prisionero industrial, que era un aparato de encarcelamiento masivo de jóvenes negros y jóvenes latinos. Es decir, un aparato represivo en las comunidades muy fuerte. Una dominación política, económica, etcétera, muy fuerte sobre las comunidades. Poniendo, o sea, que mientras por un lado aparecía el rostro multicultural de una alcaldía o de un estado o del propio gobierno federal, por otro lado, las poblaciones que representaban esos rostros estaban en peor situación. Es decir, estaban fuertemente reprimidos por el Estado, encarcelamiento de millones de jóvenes negros y jóvenes latinos, empobrecimiento de estas comunidades, fuerte empobrecimiento, y y la represión con la migra en la frontera entre México y Estados Unidos, la represión de los migrantes, que eso viene desde los años 90. Eso no es nuevo. Entonces, y se ha intensificado nuevamente con la administración Trump. Y también hay que decirlo, la administración es demócrata. O sea, Obama expulsó
mucho más migrantes que lo que expulsó en 8 años George Bush. O sea, Obama fue uno de los que más, deportó migrantes en los Estados Unidos. Lo mismo Biden, o sea, las administraciones demócratas lo hacen lo mismo que hace la republicana, pero sin hacer mucho ruido. Bien, en cambio, las republicanas movilizan un discurso abiertamente antimigrante porque a través de ese discurso ellos articulan políticamente el voto blanco a favor de ellos, que es lo que ellos buscan. Y entonces estamos en una situación donde se ha intensificado la crisis y donde ahora Trump viene a intentar restaurar el apartheid, ¿no? Contra poblaciones inferiorizadas racialmente a través de la represión del Estado, a través de la deportación de migrantes masiva, a través de mandar migrantes, o sea, fíjense, mandar migrantes a las cárceles de Bukele. O sea, Bukele ha hecho un negocio de esas cárceles porque ahora Estados Unidos, Trump le paga $20,000 al año por cada persona deportada que entra en esas cárceles. O sea, se ha convertido en un negocio millonario para el gobierno de Bukele, la dictadura fascista de Bukele. Entonces, estamos hablando de una situación, bueno, sin precedentes en ese sentido, de cómo se deporta incluso gente que tiene los papeles legales. Igual no le, o sea, ni le miran los papeles. Tú eres latino y te tiran inmediatamente te ponen un avión y aterrizan en El Salvador. Hay un montón de casos así. Hay incluso ciudadanos americanos que han sido deportados, gente con ciudadanía americana, por simplemente ser latino. Entonces, estamos hablando de una situación de polarización. O sea, Trump busca polarizar, porque a través de la polarización, Trump moviliza a sus tropas, que son los supremacistas blancos, es el racismo de los blancos contra las poblaciones no blancas. Entonces, a través de esa polarización, él agarra voto, él agarra apoyo. Entonces, aunque los resultados sean nefastos para todo el mundo, incluyendo para los blancos pobres, porque los blancos pobres no ganan nada, absolutamente nada con eso, porque en lugar de hacer una alianza política, económica entre blancos pobres y los no blancos contra la supremacía blanca y contra la explotación económica capitalista dentro del imperio, lo que hace el racismo y lo que hacen estos demagogos fascistas es dividir a la clase trabajadora con la ideología racista, que es divide y vencerá, ¿no? Poniendo a los blancos a pelear contra los no blancos. Es decir, poniendo a los blancos a creerse que el problema, el problema económico que viven es porque allá hay unos migrantes que le están quitando los empleos o que están aprovechándose de los recursos de Estados Unidos y ellos tienen menos porque estos migrantes vienen a quitárselo. O sea, una cosa totalmente, vamos, un cuento de hadas porque eso no tiene ningún sustento en la realidad. Pero eso es lo que hacen los demagogos fascistas. Logran hacerle creer a millones de personas que su problema no está en el sistema, su problema está en esta gente que están llegando aquí ilegales, que le quitan los trabajos, que le quitan los recursos del Estado, que no pagan impuestos, que además son criminales. O sea, todo ese discurso al final termina canalizando el descontento de los trabajadores contra los migrantes. Entonces, hago este contexto para entender qué pasa en Los Ángeles, porque ahora con estas políticas de deportación, pues lo que ha hecho Trump es movilizar a tropas militares del gobierno federal americano para intervenir en ciudades específicamente y ha agarrado a Los Ángeles de laboratorio para hacer una represión masiva, ir a arrestar gente por las calles, arrestan familias con niños, le quitan los niños a las familias. Esto es una cosa impresionante. Expulsan a los padres y los niños se lo entregan a familias blancas como en adopción. Esto pasó en los 4 años de Trump la otra vez y está pasando nuevamente. Entonces, lo que está haciendo es creando una situación yo le llamaría en este momento una preguerra civil, que yo creo que va camino a una guerra civil, porque, eh, porque lo que está haciendo es autorizando
el propio gobierno a que las milicias supremacistas blancas que están regadas por todo el país agarren la ley en sus manos y vayan tras los migrantes. Estos son milicias armadas, militarmente organizadas por todo el país, que son fanáticos de Trump y que lo que hace Trump es darle luz verde para reprimir a los migrantes, para tener impunidad en esa represión. Y en Los Ángeles estamos viendo el uso de un cuerpo militar ahora enfrentándose a la población y lo que ha encontrado el gobierno federal americano es que los latinos están muy bien organizados en Los Ángeles, están enfrentando esa agresión y están logrando, hasta ahora han logrado de neutralizar esas fuerzas de ocupación militar. O sea, han logrado de que hayan tenido que retraerse, ¿no? En los combates y en los enfrentamientos. Hay que ver qué va a pasar ahora, porque claro, Trump está hablando de incrementar las unidades militares y de intensificar la represión en Los Ángeles. El propio gobernador de California, que no es santo de mi devoción, el señor Newton, eh, él mismo está llamando la atención a que todo esto que está pasando está siendo creado por el mismo Trump. Es Trump el que está creando una crisis donde no la hay. La economía de California es alta y de Estados Unidos, y sobre todo del sudeste de Estados Unidos, altamente dependiente en los trabajadores de migrantes, en la industria agrícola, pero también en la manufactura. Son fundamentalmente migrantes y sobre todo migrantes de México y Centroamérica, los que trabajan en la agricultura, los que trabajan en la producción industrial de Estados Unidos en casi todo el país. Entonces, hacer esto que está haciendo está afectando incluso lo poco que hay de producción industrial en Estados Unidos, que tanto se queja Trump de que tienen que hacer un crecimiento industrial, y lo poco que hay de producción agrícola, está siendo afectada con estas políticas porque están reprimiendo precisamente a los trabajadores que hacen ese tipo de trabajo que los blancos ya no están dispuestos a hacer. No es que le estén quitando los empleos a los blancos, es que los blancos no van a pedir empleo ni en trabajo agrícola ni en la industria manufacturera de mano de obra barata. Para allá no van a pedir trabajo. Entonces, esa es la parte que no se ve, porque en realidad no es que estén quitando el empleo, es que están ocupando empleos que nadie quiere hacer en Estados Unidos. Esa es la realidad. Se han hecho estudio tras estudio sobre esto. Esto no es no les estoy diciendo ningún secreto, es que hay estudios que se han hecho empíricos sobre el tema que demuestran una y otra vez que ningún blanco quiere meterse a trabajar en esos empleos y que esos empleos quienes lo están ocupando y quienes lo están haciendo esos trabajos son los migrantes, sobre todo migrantes del sur, de América Latina, de México, de Centroamérica y de otras partes. Entonces, todo esto es un gran engaño, esta retórica de que estos vienen aquí a quitarte los empleos y todo eso, es parte de la retórica supremacista blanca, porque en el fondo lo que ellos quieren es desempoderar a esta. Ellos en el fondo necesitan de esas clases trabajadoras migrantes, pero lo que quieren es que no se empoderen, que estén en la peor situación, porque si te movilizan, te expulsamos. Si protestas, te expulsamos. O sea, poner en una situación de vulnerabilidad donde el que se le ocurra movilizarse en una huelga o en una movilización por derecho, lo piense 10 veces antes de hacerlo porque en cualquier momento te deportan. O sea, las políticas antimigrantes en realidad, y esto es otra cosa que es importante discutir, aparentan ser contra la llegada de migrantes, pero en realidad no lo es. En realidad esas políticas antimigrantes cumplen un rol muy importante porque lo que buscan no es que dejen de venir, lo que buscan es que cuando vengan, cada cual en su sitio, que no se atrevan a levantar un dedo, que estén trabajando o con la cabeza para abajo sin que se le ocurra, que ni se te ocurra protestar por nada, porque te ponen en la peor situación de vulnerabilidad donde en cualquier momento sabes que te expulsan del país. Entonces, para evitar eso, pues muchos migrantes optan por la docilidad
¿no? La docilidad ante esa represión abrumadora. Pero lo que sorprende es que la reacción en esta ocasión de los migrantes es lo opuesto. Están movilizados en las calles defendiendo sus derechos porque saben que o se levantan y se defienden o es que le van a pasar un camión por encima. Entonces, y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo que la gente dice basta ya, no vamos a aguantar este tipo de humillaciones. Aquí estamos en pie de lucha. Y entonces yo creo que eso es lo que estamos viendo y esto lo que se está jugando aquí es el futuro del imperio por adentro. Si bien el imperio se cae a nivel internacional, también se cae domésticamente, porque domésticamente lo que se está jugando es la lucha entre las fuerzas que buscan mantener la colonialidad del poder dentro del imperio y las fuerzas que luchan por descolonizar el imperio por adentro. Y esa es la lucha que empezó ya desde principios de este siglo y se va a intensificar en este siglo. Eso lo dije en ese artículo que van a leer debajo de este video. Lo dije hace ya muchos años, hace ya casi 20 años, y se ha ido demostrando en lo que va de siglo. Y esto que está pasando es una demostración de lo que vengo diciendo, de que esta lucha se va a intensificar y los latinos dentro de Estados Unidos van a estar en la primera fila de esta lucha por la descolonización del imperio. Lo que se está cocinando en Estados Unidos es una guerra civil. Es una guerra civil donde van a intentar, precisamente en la medida que el imperio se cae económicamente, producto de su decadencia imperial, ¿no? En la medida en que las poblaciones se pauperizan, sobre todo poblaciones blancas, pues van a intentar poner la atención de los blancos en esa lucha contra los no blancos. Entonces aquí se van a rearticular alianzas, porque aquí va a haber solidaridad como nunca se ha visto entre latinos y poblaciones negras. Porque es que la situación se está polarizando de tal manera que los aliados naturales son precisamente las poblaciones latinas, las poblaciones negras y algunos blancos empobrecidos que se unen a esta lucha de liberación dentro del imperio. Pero en general lo que van a intentar hacer es poner a los blancos trabajadores empobrecidos a agarrar las armas para defender la frontera, para irse contra los migrantes, para irse contra los negros, para irse contra los latinos que ya llevan allí más de 100 años, o sea, latinos que ya son ciudadanos, pero cuyos derechos han sido pisoteados, ¿no? Son ciudadanos de segunda clase, producto de la inferiorización racial y las instituciones racistas del país. Y entonces, ante la crisis del capitalismo, pues qué mejor manera de canalizar el descontento de las clases trabajadoras fuera de una lucha de clases contra las clases dominantes, sino contra otros trabajadores. Es decir, trabajadores en peor situación que los mismos trabajadores blancos empobrecidos. Entonces, es una situación perfecta, ¿no? Entonces, claro, aquí va a haber, también siempre pasa que en esos procesos de intentar canalizar el descontento de las clases trabajadoras contra blancas, contra un chivo expiatorio de alguna minoría racializada, inferiorizada racialmente, siempre van a haber blancos, también blancos, poblaciones blancas, que se solidarizan con las poblaciones migrantes o con las poblaciones negras o las poblaciones latinas, que van a ser también víctimas de la represión de estos fascistas. O sea, los fascistas no solamente van contra los chivos expiatorios, sino que van contra lo que ellos entienden como traidores de raza. Los traidores de raza, que son blancos que no se alinean con estas políticas de supremacía blanca, blancos que resisten contra esa política, que se solidarizan con las minorías inferiorizadas racialmente, que están en la calle luchando junto con los otros grupos de migrantes, de latinos, de negros, etcétera. Esos blancos también van a ser objeto de ataque.
Eso que llaman en Estados Unidos, en la boca de la extrema derecha republicana, los liberales. Ahí se van a ir una buena parte también del Partido Demócrata, aún sin ser solidario con los trabajadores no blancos. Esta gente los ve como enemigos, o sea, esta gente ve el espectro de quiénes son los enemigos de una manera muy amplia. Y ahí ellos ven a los liberales como traidores, porque en la percepción de ellos, esos liberales están apoyando a los migrantes, acuérdate todo lo que dijo Trump, que Biden dejó entrar más migrantes que nadie más en la historia. Numéricamente es falso lo que dice Trump, porque Biden siguió las políticas antimigratorias de Trump, o sea, Biden no las cambió. Pero en la retórica de fake news y de mentiras de un demagogo fascista como Trump, pues lanza esta idea, ¿no? Que muchos blancos trabajadores dominados, explotados, descontentos, abrazan esta idea de que es que los demócratas son enemigos también porque están dejando entrar todos estos migrantes aquí que nos quitan los empleos, que nos quitan los recursos del Estado, que nos empobrecen, etcétera. ¿Ves? Entonces, es una política de divide y vencerá. Entonces, yo veo que se va a intensificar esto en una guerra civil porque la implosión del imperio americano va a tener consecuencias en la política interior de Estados Unidos. O sea, no van a poder sostener como antes las contradicciones internas. No va a haber recursos con que cooptar poblaciones, neutralizar poblaciones, que eso siempre se hace pasando migajas a un grupo, al otro, etcétera. Eso no va a ser posible porque el imperio se cae, el dólar se cae, la inflación va a pasar a ser hiperinflación. En el momento que los americanos no vean que puedan comprar un plato de comida para poner en la mesa, estamos hablando de un país donde la mayoría de la gente está armada. Hay más armas que población. Cuando digo armas, es armas en las casas de la gente. No estoy hablando de las armas del Pentágono y del ejército americano. Estoy hablando de las armas en las casas de la gente. En Estados Unidos hay como 330 millones de habitantes. Hay 400 millones de armas en las casas de la gente. O sea, estamos hablando de un pueblo armado que en cualquier momento estalla y van a salir con las escopetas a la calle. Además de que ya hay milicias de supremacía blanca organizadas por todo el país. O sea, esto no es una cosa ligera. Acordémonos del asalto al Congreso el 6 de enero del 2021, ¿se acuerdan? El asalto al Congreso americano. Eso fueron milicias supremacistas blancas dirigidas por Trump. Trump fue el que los estimuló a tomar por asalto el Capitolio para que no se declarara a Biden como ganador de las elecciones, si se recuerdan. Este, y, y bueno, yo lo que veo venir es una guerra civil en los Estados Unidos. En el momento que eso pase, en el momento en que estalle ya de manera abierta como una guerra civil al interior, estamos hablando de la implosión del imperio. Estamos hablando de que el imperio implosiona. Bien, porque van a haber estados de los Estados Unidos que van a declarar la independencia del gobierno federal americano. Es decir, supremacistas blancos que tienen control de territorios y de estados dentro de Estados Unidos que van a decir, yo no voy a pagar la deuda del gobierno federal americano, que es trillonaria. Esa deuda en su mentalidad fascista, racista, etcétera, esa es una deuda porque por culpa de los negros, por culpa de los latinos que se están aprovechando de nuestro país y se están quedando con los recursos nuestros. Yo no tengo por qué pagar esa deuda. Eso no es una deuda nuestra de los blancos americanos, es una deuda de esta gente, que la paguen ellos. Yo me independizo del gobierno federal americano. Bueno, ese es el tipo de cosas que vamos a ver venir en los próximos años. Ya hay movimientos que se plantean la independencia del Estado federal americano. Recordémonos que la guerra civil en los Estados Unidos del siglo XIX fue porque hubo un grupo de estados en el sur, los estados más racistas, que querían la independencia de los estados del norte, si se recuerdan, para poder mantener sus políticas de esclavitud y sus políticas de explotación brutal a los negros dentro de sus territorios. Ellos querían independizarse del gobierno federal americano. Y algo así vamos a ver en este siglo,
muy pronto en este siglo va a estallar dentro de Estados Unidos un escenario de ese tipo, donde la consigna va a ser independicémonos del gobierno federal, que el gobierno federal no nos representa. Nosotros, blancos americanos, queremos una república aquí en Michigan, independiente del gobierno americano. Y ahí va a venir un clash, ¿no? De unas fuerzas del gobierno federal que van a intervenir para evitar la independencia de algunos de estos estados, milicias blancas que se van a enfrentar a las fuerzas militares del gobierno federal, la Guardia Nacional de algunos de estos estados que tomará partido por la independencia y cosas por el estilo. Vamos a ver cosas muy locas, cosas que no están ahora mismo visibles en el panorama, que van a estallar. Fíjate que hace poco el gobernador de Texas, en los últimos meses de Biden, tomó la decisión de movilizar el gobierno, la Guardia Nacional de Texas, para vigilar la frontera con México. Y Biden se opuso. Biden intentó detenerlo y no pudo, porque el gobernador decidió que la Guardia Nacional de Texas tiene que proteger la frontera de los migrantes que cruzan la frontera y no sé qué. Y entonces, cuando realmente está la Migra, que es una fuerza militar que custodia la frontera del gobierno federal americano, o sea, no hay por qué movilizar más Guardia Nacional, pero claro, estamos hablando de un tema de percepción, de cómo yo construyo percepciones ante las poblaciones blancas de que aquí el problema son los migrantes y no es el sistema capitalista en crisis. ¿Ves? Entonces, y por ahí se está jugando la definición de quién es el causante del malestar y de la crisis que se vive, ¿no? Si tú pones el acento en los migrantes, claro, eso va a tener consecuencias políticas muy diferentes si pones el acento en Wall Street y en el capital financiero y en las élites capitalistas del imperio. Va a tener consecuencias políticas muy diferentes. Y entonces, por eso el fascismo, en momentos de crisis, entra como solución para los capitalistas, para salvar al capitalismo de la crisis. Entonces, porque son muy hábiles en desenfocar eh, el descontento de la gente hacia el lugar equivocado. Y eso ya lo vimos en el siglo XX durante la depresión de los años 30 y el ascenso del fascismo en Europa y cómo fue que hicieron para evitar que el capitalismo se desplomara, sino cómo hicieron para que las clases trabajadoras se desorientaran en una lucha racista contra minorías inferiorizadas racialmente. Y entonces eso ya lo vimos, esa película la hemos visto, entonces se está repitiendo la película. Eso es lo que estamos viendo. Y se está repitiendo de una manera increíble porque estamos viendo a un Estado que se llama a sí mismo judío y representante de los judíos hacerle a Palestino lo que el Estado nazi le hizo a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, es decir, el exterminio. Entonces estamos viendo cosas que muestran y demuestran que el tema no es tu identidad, de dónde tú vienes, si tú eres judío o no eres judío. El tema tiene que ver con otra cosa, es las posiciones políticas, la subjetividad con que se está enfrentando una crisis. ¿Ves? Entonces, eso es lo fundamental, porque lo que ocurre en Israel demuestra que cualquier grupo puede ser y puede encarnar en un momento dado la posición del exterminador, ¿no? La posición del dominador, la posición de la supremacía blanca. Es decir, eso puede encarnarlo cualquier pueblo. Y la lección de la Segunda Guerra Mundial es nunca más contra otro ser humano. Sin embargo, lo que se articuló no fue eso, fue nunca más contra un judío. Entonces, y eso llega a extremos donde se le dice nazi hasta un movimiento de resistencia palestina. Se le dice nazi, ¿no? Porque está luchando por la autodeterminación de su pueblo y por la liberación de su pueblo contra un genocidio que lleva más de 100 años. Y ese tipo de cosas están ahora como estallando por todos lados y se va a intensificar en los próximos años. Para terminar, yo quisiera hacer un llamado a las poblaciones latinas en los Estados Unidos
eh, a descolonizarnos de todas esas ideologías que han puesto en nuestras cabezas, haciéndonos creer que los enemigos nuestros son los negros, haciéndole creer a los negros que el enemigo somos los latinos. Es una política divide y vencerá. Y tenemos que rearticular, descolonizarnos de esas ideologías de supremacía blanca que ha puesto allí las propias élites blancas imperiales y que las han difundido incluso en la cabeza de los colonizados dentro del imperio, para precisamente dividir a los grupos. Estamos en un momento donde no podemos darnos el lujo de seguir repitiendo esos esquemas. Tenemos que descolonizarnos de esa ideología y empezar a construir alianzas antiimperialistas dentro del imperio. Es decir, alianzas de los grupos afectados, trabajadores, incluyendo trabajadores blancos. O sea, tenemos que hacer un frente amplio de alianza política con todos los sectores oprimidos dentro del imperio, para poder romper el impasse que pone esta agenda fascista extrema derecha, que lo que busca es precisamente poner a unos trabajadores a matarse contra otros, para que el sistema siga intacto y para que los capitalistas desde arriba miren la situación y se nos rían en la cara. Nosotros lo que tenemos que hacer es todos unirnos, todos los oprimidos dentro del imperio, contra esas élites imperiales que son las que nos están acabando nuestras vidas, o sea, acabando con la vida de los seres humanos que viven en ese territorio, acabando con la ecología de ese territorio, que están acabando poniéndonos a unos a matarnos contra otros, que esa es la agenda que tienen. Entonces mi llamado a los latinos que se están movilizando en este momento es a levantar una bandera de unidad contra el imperio y unidad que incluya a todos los oprimidos, a los negros, a los asiáticos, a los blancos empobrecidos, que entre todo el que se puede unir contra ese enemigo principal que es la clase capitalista, imperialista de supremacía blanca de los Estados Unidos. Esa lucha es una lucha estratégica para los pueblos del mundo. Lo que ustedes están batallando dentro del imperio es una lucha que va a abrir caminos para el resto del mundo, porque en la medida en que el imperio se debilite, en esa misma medida se reduce sus posibilidades de intervención militar, agresiva, asesina en otras partes del mundo. Entonces, por eso mi llamado es a descolonizarnos vía la desimperialización del imperio, es decir, una lucha por antiimperialista, por destruir al imperio por adentro para construir una nueva forma de autoridad política dentro del mismo imperio, para que se relacione con los otros pueblos del mundo de manera solidaria. Sería la lucha por la unidad de todos los negados dentro del imperio, en solidaridad con todos los negados fuera del imperio, para construir un nuevo mundo ya más allá del sistema imperialista, del sistema unipolar, y que Estados Unidos se integre a la comunidad de los países del mundo de una manera pacífica y de una manera horizontal, con todos los pueblos del mundo, en lugar de ser el cáncer eh, que destruye hoy día la paz y la vida en el planeta Tierra.